Buenas tardes, compañeros de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la presentación de mi informe final. El tema que yo elegí fue México lugar 63 en libertad económica. Bien, la metodología que yo utilicé para esta investigación básicamente fueron de dos tipos: investigación documental, la investigación de campo. En la investigación documental, como tomando la parte teórica, pues bueno, me enfoqué o tomé como referencia libros relacionados a la libertad económica, de Hayek, por ejemplo, de Ayn Rand, de Mises, y bueno, de varios de libros que a lo mejor ya tenía yo como la conceptualización previa a este tema. También sobre artículos en revistas especializadas sobre la libertad económica, informes ya en la parte práctica, en la parte de estadísticas, en informes sobre la libertad económica, por ejemplo, del Banco Mundial y de la Heritage Foundation. Más adelantito explicaré cuál es esta fundación. Y en artículos de sitios web confiables, por ejemplo, el Instituto Mises Hispano, el Instituto Juan de Mariana, que son organizaciones también que se dedican a la difusión de las ideas de libertad. En segundo lugar, también usé lo que es la investigación de campo. La investigación de campo la realicé dentro de un centro comercial especializado en tecnología. Apliqué algunas encuestas, así palabras muy sencillas como para ir vamos a identificar, no, más bien mejor dicho, qué persona me podía dar más información digamos, en la parte práctica y del día al día. Como les comento, pues con preguntas muy sencillas. A esto pues apliqué una entrevista y una sistematización, perdón, de los resultados por medio de gráficas. También se hizo por ahí un pequeño análisis de cada pregunta y de cada gráfica. Los procedimientos que seguí, pues básicamente fue un plan de trabajo, una organización de trabajo, búsquedas de bibliografía confiable en buscadores como el IELTS o Google Académico, y la realización de una bitácora. La bitácora, bueno, pues se realizó dentro de todo lo que fue la investigación de campo y pues lo que les explicaba, ¿no? Las gráficas, el análisis, pues como más, pues sí, como, pues más, no más real, pero sí más como de la vida del diario, ¿no? Bueno, para comenzar esto, les comentaré que, por ejemplo, o más bien les explicaré cuál es la libertad, así el concepto libertad tal cual, solita la palabra, por decirlo. Y bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Esa es una definición de libertad. Y una segunda es el estado o condición de quien no es esclavo. Si pasamos estos dos conceptos a lo que es la libertad económica, pues lo entendemos pues de otra forma, más bien no hay de otra forma más que, pues que la libertad económica no es otra cosa que la posibilidad de prosperar individualmente por medio de la libre actividad comercial sin coaccionar de alguna forma a otro individuo. Es decir, el libertarismo pues se basa en el principio de no agresión, así, tal cual. Bien, como pues los mismos términos de libertad, la libertad económica pues se va a basar en tres derechos fundamentales del ser humano que por el simple hecho de nacer y de ser humano los deberíamos de tener, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad. Sobre estos tres derechos pues se va a fundamentar en cinco pilares principales para hacer los análisis y las descripciones sobre qué países tienen más o menos libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces es el derecho de propiedad, el Estado de Derecho, libre comercio, mercado libre, gobierno con límites y una moneda sólida. Como les comentaba hace un momento, hay varias organizaciones que se dedican a medir pues sí, el ranking, mejor dicho, de cada país, ¿no? De todos los países. Está, por ejemplo, la Eurostat y, como les comentaba, el Banco Mundial, o esta organización, la de Heritage Foundation. Esta organización
pues es una no gubernamental y mide la libertad económica de 180 países que son posibles rankearlos porque existe información que podemos acudir para pues, sacar toda esa información. Se basa en 10 indicadores estos informes. Es la libertad comercial, libertad de comercio internacional, libertad monetaria, libertad frente eh, al gasto gubernamental, disculpen, libertad fiscal, libertad de inversión, derecho de propiedad, libertad financiera, libertad frente a la corrupción, que es muy importante este punto, y la libertad laboral. Y como les comento, pues la de Heritage Foundation hace un ranking de estos 180 países. Tiene niveles de cómo, para clasificarlos. Los niveles son estos, miren. Es libre, mayormente libre, moderadamente libre, mayormente sin libertad, reprimido y sin ranking. Es lo que les comentaba hace un momento, igual que el sin ranking, pues es que no tenemos datos, ¿no? Y aquí puse algunos ejemplos, así como para ir dándole un sentido y ir viendo a qué va el tema, ¿no? En primer lugar, en lo que se considera como libre, tenemos a Hong Kong. Mayormente libre está Reino Unido en el lugar 8, moderadamente libre México en el lugar 63, mayormente sin libertad, lugar 144 lo tiene Argentina, y reprimido lugar 180 Corea del Norte, y sin ranking, esto sin datos, tenemos a Siria. Si nos damos cuenta, pues aquí ya nos empieza pues, a dar una explicación, ya nos empieza a decir qué es, ¿no? Qué es la realidad de la libertad económica y por consiguiente la libertad política y social. Eh, por ejemplo, ahorita tengo a la mente, me llega a la mente que Venezuela, por ejemplo, está en el 178, 179, no recuerdo exactamente, y Chile está entre los 10 primeros lugares del ranking, que todavía se considera como libre. Entonces, bueno, si tomamos como comparación estos dos países, pues sí nos empieza a decir algo, ¿no? Chile, por un lado, es el país en Latinoamérica que más ha crecido, eh, y Venezuela, pues bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo está la situación por allá. Bien, también es importante entender que entre más libertad económica, menos pobreza hay. Se ha demostrado que a partir de las políticas de liberación de la economía, los índices de pobreza a nivel mundial han disminuido. Aquí obviamente pues la pobreza pues no se mide igual en todos los países, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comparamos lo que se considera pobreza en México con lo que se considera pobreza en España, pues nunca vamos a tener un rango real. Es decir, en España, por ejemplo, lo que pueden llegar a considerar como pobreza, probablemente aquí en México, el ingreso en España, que se considera como pobreza, a lo mejor aquí en México pues lo veríamos como en una clase media baja, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pues no hace como un desglose de cada tipo de pobreza o cómo se clasifica, sino en global, una globalidad. Y nos dice, por ejemplo, que en el año 1981 a nivel mundial existía un 49% de gente en pobreza, prácticamente la mitad de la población, y para el 2015 ya nos presenta un 9%. Entonces es aquí en donde empieza a tener importancia pues la libertad, este, en todos los aspectos, sobre todo en el tema que me compete en este momento, pues la libertad económica. Usé algunos países como referencia para darnos, más bien como para ir introduciendo un poco más el tema. Usé el ejemplo de Polonia porque, bueno, finalmente pues todos sabemos que fue el país que más afectado estuvo a la terminación de la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente a esto pues tuvo 44 años consecutivos de gobiernos comunistas, ¿no? Bien, ¿qué pasó después? Pues adoptan políticas de liberación del mercado, las cargas fiscales empezaron a reducirse y pues en estos momentos pues crece en una media del 4% de forma anual en lo que es el Producto Interno Bruto, un crecimiento global. Decimos, bueno, pues es un 4%, pues a lo mejor es como poco, pero aquí la virtud de este país es que es consecutivo durante 25 años, ¿no?
Por ahí algunos analistas en economía y todo bueno, estos temas, pues a Polonia lo consideran como la nueva Alemania, por las solidez que ya tiene el país tal cual para inversión, para este nivel de vida, nivel de desarrollo humano. También usé el ejemplo de Chile, digamos como para traerlo un poquito aquí al contexto de la región. De igual forma, Chile, por ejemplo, pues pasó de ser el territorio más pobre de España a uno de los mejores, con mejor valoración en los índices de desarrollo humano en la región y a nivel mundial. Es, por ejemplo, nos dice que del año 2000 al 2015, de la población que se considera en pobreza, que gana 4 dólares diarios, es lo que explicaba un poquito hace un momento, que a lo mejor para los chilenos la pobreza se mide de la gente que gana 4 dólares diarios para abajo. Entonces aquí a lo mejor decimos, bueno, pues 4 dólares diarios son más o menos 80 pesos mexicanos, prácticamente lo de un día de salario mínimo. Entonces, bueno, para los chilenos esta es una forma de medir su pobreza. Pero bueno, la idea es de que ellos tenían un 26% de población que ganaba menos de esta cantidad y pasó a un 7.9% en 15 años. Tienen un mejor nivel de aprovechamiento académico después de la liberación que se realizó pues, el sector público educativo. Y como algo claro que nos puede identificar aquí es que en los años 50 un chileno solamente ganaba el salario, un tercio de lo que ganaba en su momento un venezolano. Entonces, es más o menos lo que les explicaba con el ranking anterior, de que Chile en las primeras 10 posiciones y Venezuela en los últimos 10. Entonces ahí es donde empieza como la diferencia, ¿no? Bueno, aquí pues voy a empezar a hablar un poquito sobre México. Voy a pasar por un contexto, digamos, histórico más, no más reciente, pero así como pues, de México moderno, ¿no? Por decirlo. Que es el milagro mexicano, el famoso desarrollo estabilizador. Fue un periodo de la economía mexicana que se llevó a cabo entre 1952 y 1940. Hay algunas personas que opinan que es desde 1940 por la industrialización que hubo internacionalmente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ese dato pues no nos interesó tanto en este momento. Se usó un modelo de incentivar la industria, pero con políticas proteccionistas. El consumo interno se mexicanizó, es decir, que todo lo que consumía el mexicano tenía que ser producido en México, y se implementó aranceles altos a productos extranjeros. Obviamente esto con la finalidad de subirle el costo del precio a estos productos y tener la necesidad de consumir lo mexicano. Bueno, a pesar de estas políticas de industrialización intervenida, se alcanzó un crecimiento del Producto Interno Bruto hasta en un 7,4%, que bueno, pues es bastante bueno. Aquí la idea es qué hubiera pasado si todo este crecimiento se hubiera mantenido con una solidez de libertad económica y no sobre este intervencionismo este, gubernamental que pues promueve más el gasto como virtud y no el ahorro y la inversión. No sé, probablemente estaríamos hablando que México, más bien no estaríamos hablando del 63, del lugar 63 de México, ¿no? Yo creo que es por ahí. Bien, ya pasando todo esto a lo del día al día, quiero hablar un poco sobre cómo afecta esta poca libertad a la pyme. Es decir, en trámites burocráticos. Perdón, lo dividí yo o seleccioné 3 temas básicos, perdón, que a mi forma de ver pues son los que nos afectan todos los días, ¿no? Que son los trámites burocráticos, que por ejemplo yo aquí enlisté algunos, que es el permiso de uso de suelo, declaración de apertura del establecimiento mercantil, licencias de funcionamiento, que son cientos de licencias, permisos para colocar anuncios exteriores, que bueno, sí se me hace un poco ridículo, pero bueno, hay que cumplirlo, y el registro federal de contribuyentes, pues cómo no, para pagar impuestos. La segunda es la dificultad para crear empleos.
¿Esto qué significa? Que el empleo pues está regulado en México por medio del salario mínimo, por ejemplo. Yo lo que me pregunto es qué pasa con la gente que no tiene, o más bien que está dispuesta a trabajar y ganar menos del salario mínimo. Lo único que ocasiona ese tope salarial como mínimo es el desempleo, así tal cual, ¿no? Porque pues hay mucha gente que no tiene quizás conocimientos técnicos o especializados en algún área y sus trabajos pues tienen como digamos, no están valorados por debajo, perdón, por debajo del salario mínimo. No sé, un ejemplo, la limpieza. No se trata de denigrar el trabajo, pero estamos de acuerdo que pues es un trabajo que cualquiera lo puede hacer y pues no implica una valoración pues por encima de, ¿no? Entonces si nosotros que tenemos algún negocio, alguna mini empresa, micronegocio, si queremos contratar a alguien pues no lo podemos hacer porque pues nos metemos en problemas legales, ¿no? Nos afecta a nosotros como a la hora de tener un negocio, una pequeña empresa y pues le afecta más al trabajador finalmente porque vamos, no podemos contratarlos, ¿no? Así, tal cual. Y bueno, el que creo que nos afecta en mayor medida pues son los impuestos, ¿no? En México la empresa pues tiene una carga fiscal prácticamente del 52% sobre la utilidad. Como les comentaba, lo del salario mínimo que finalmente está decretado por una institución que se llama CONASAMI, es una dependencia de gobierno. Bueno, aquí voy a hablar quizás un poco más del lado del empleado, del trabajador, para pues, porque muchas veces en estos temas pues puede llegar a suceder que los manejamos esta parte de la libertad económica como conceptos burdos, ¿no? Ah, es que tú eres de la burguesía y cosas de este tipo, ¿no? Entonces yo quiero pasar toda esta parte al trabajador para que vean que en realidad los impuestos altos, las regulaciones, todo lo que este gobierno nos hace cumplir, pues en realidad sí afecta a la empresa, pero afecta más al trabajador. Yo aquí hago una pregunta, ¿no? ¿Cuánto se les descuenta al trabajador que gana el salario mínimo? Y bueno, aquí yo hice unas pequeñas cuentas. Pues bueno, al trabajador en su nómina se le descuenta el 4% para salud, el empleador paga el 8,5% restante para llegar a un 12,5%. Esto es importante porque muchas veces la gente no sabe que el empleador paga más cuota de lo que se le descuenta al trabajador. Entonces ahí es donde empiezan como los disgustos de ciertos sectores a decir que las empresas son malas y cosas de este tipo, ¿no? También les descuentan el 4% para pensiones, el empleador paga el 12% para llegar a un 16% y para personas que ganan arriba de 4 salarios mínimos se les descuenta 1% para fondos de solidaridad pensional. ¿Ven? Entonces, bueno, yo hice aquí unas pequeñas cuentas sobre el salario mínimo, puse lo que es la salud, la pensión, lo que aporta el empleador en estos dos sectores y lo que aporta el empleado. Y aquí están los costos. Para no hacerlo como muy largo todo esto, si hacemos cuentas y lo vamos a números reales, pues el trabajador en lugar de ganar 2.752 pesos, pues tendría que recibir 3.543 pesotes, ¿no? Que bueno, pues aquí no estoy hablando si es mucho o poco, pero por ejemplo, digamos, para ponerlo más entendible quizá, el empleado termina pagando el 28,5% de su salario real, casi un 30%. Esto significa que el trabajador no recibe anualmente 9.431 pesos. Significa que el empleado trabaja 3.5 meses del año para el gobierno, para el Estado, pero al final del día pues es dinero que pues el trabajador no tiene en sus bolsillos, ¿no? Como les comentaba, pues aquí no se trata de decir si es mucho o es poco, pero finalmente es dinero que a lo mejor el trabajador pues puede invertir en algún micronegocio, ¿no? Pero bueno, por otra parte, pues si lo vemos también en el aspecto de que el si empiezan a ahorrar ese dinero, pues también hay impuestos
hacia al ahorro, perdón, que es la inflación. Y bueno, este comentario pues lo junto con esta diapositiva, ¿no? Impuestos cuando inviertes, cuando vendes y cuando compras. Por ejemplo, las empresas cuando pagan impuestos cuando invierten en materia prima. Sí, disculpen, es que sonó la alerta sísmica de mi teléfono, pero bueno, no pasó a mayores. Bueno, como les comentaba, los impuestos pues se pagan desde que se invierte, cuando se vende y hasta cuando compras, ¿no? Por ejemplo, las empresas pagan impuestos cuando invierten en materia prima, impuestos cuando sacan utilidad y aparte pues todos los servicios estatales, ¿no? Sin tomar en cuenta los cientos de regulaciones que pues algo que hay, ¿no? Por ejemplo, hice por ahí una pequeña investigación sobre qué trámites se ocupan para abrir una fonda económica de comida corrida. Pues resulta que son 16 regulaciones más 6 leyes que hacen referencia a este giro. Entonces, bueno, desde ahí pues empezamos a ver cómo nos van quitando libertades, ¿no? Para poder trabajar y que muchas de estas regulaciones pues no son otra cosa más que eh, pues uno como el que va a abrir el negocio, pues por misma ética, misma quizás moral, pues tenemos que cumplirlo, ¿no? Entonces están por demás esas regulaciones, pero bueno. En el lado del empleado, el empleado paga impuestos antes de cobrar, impuestos a cuando consumen y cuando pagan servicios estatales nuevamente, que muchas veces pues no se ocupan, no los ocupan o son de pésima calidad. Y llámese, que bueno, aquí podemos argumentar que los impuestos son para pagar salubridad, escuela y pensiones, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con aquellos impuestos que van dirigidos a sectores que no son productivos? Es decir, a mamás solteras que buscan esos recursos que pues ya como tienen ahí un recurso gratuito, pues ya no hacen como por trabajar, ¿no? En segundo lugar, pues yo la mayoría de personas que conozco que cotizan al IMSS, pues terminan pagando consultas externas en particulares, comprando medicina en farmacias. Por ejemplo, en vivienda, pues también las oportunidades que les dan de vivienda, pues son lejísimos, en municipios retiradísimos de los trabajos. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con esos fondos muertos que supuestamente el gobierno da para los emprendedores que queremos hacer un negocio? Que son fondos muertos que el gobierno sabe que no los vamos a recuperar, pero ni se crean nuevos negocios y pues solamente es dinero que pues quién sabe quién se lo queda, ¿no? Así tal cual. Inclusive también en los apoyos para el campo, que ni son apoyos y ni es para el campo. Entonces también es mucho dinerito que por ahí se escapa, ¿no? Eh, yo dentro de la entrevista, de la encuesta, perdón, que hice, hice una pregunta, pues a mi forma de ver, algo muy bastante interesante, en el aspecto de que quería yo llegar a este punto, ¿no? De los impuestos. Aquí me voy a enfocar más a la segunda, gráfica, porque yo les pregunté directamente a los encuestados si los impuestos fueran opcionales, los pagarían. Interesante que el 70% dijo que no. Entonces, pues pueden ser por muchas situaciones, eh, pues básicamente de lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Que pues quién sabe dónde están esos dineros. Entonces es mejor como tener esos dineritos pues en la bolsa y nosotros ser responsables con lo que queremos pagar y consumir. Así, tal cual. Y bueno, con esto concluyo. Las conclusiones pues las hice así en forma de lista pues para leerlas más rápido, que la libertad económica, la posibilidad de prosperar individualmente por medio de la libre actividad comercial sin coaccionar de ninguna forma a otro individuo, la riqueza no se distribuye ni se crea, esto pues, es bastante importante, la libertad económica entre mayor sea es menor los índices de pobreza, lo que veíamos con los casos de Polonia y Chile, por ejemplo,
Las políticas populistas y keynesianas de la redistribución de la riqueza han fallado a través de la historia. Los conceptos populista y keynesianos, bueno, yo los quise integrar aquí en conclusiones. No hablé de ellos en todo el informe, pero sí es importante hacer la mención, por lo menos la mención, porque obviamente estos son dos términos que se ocupan, y, no sé, explicaciones pues mucho más complejas, y pues que estamos hablando por un lado populistas, que es en lo político, y keynesianos, que es en lo económico, y que pues tampoco vamos, soy experto en estos temas, sí los conozco, pero pues tampoco como para darles una explicación de lo que realmente son, ¿no? Pero bueno, eh, ok, a pesar del lugar 63 que tiene México en el 2018 en libertad económica, las empresas aún pueden tener beneficios. De hecho, el año pasado, en el 2015, si no me recuerdo, en este mismo informe, México estaba en el lugar 70, entonces significa que por ahí algo, pues se está haciendo bien en medida, ¿no? O sea, todavía tenemos muchas regulaciones, todavía tenemos una carga fiscal muy grande, no hay tanta liberación de mercado, sigue habiendo corporativismo, pero pues por ahí vamos, ¿no? Ahí la llevamos. Y bueno, y también los impuestos pues sí son una carga para la empresa, pero lo resiente más el trabajador. Y bueno, pues esto es como el final de mi exposición. Quiero terminar con una frase que me fascina, que me gusta mucho. Es de un economista argentino, libertario, que se llama Javier Milei. Como les comento, pues es un economista libertario, y él define el libertarismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, nada más. Entonces, yo los invito, si les interesó este tema, si se dieron cuenta, pues fue así como muy por encima todo, pero eh, pues para sentar bases, ¿no? Les recomiendo que vean muchos informes del Banco Mundial, de la página oficial en español, que vienen datos pues como muy, muy concretos ahí. La Eurostat también, y por ejemplo los informes que saca la de Heritage Foundation, libros de liberación, de libertarismo, de liberalismo clásico, por ejemplo libros de Diane Rand, por ejemplo la rebelión de Atlas, ¿no? Que prácticamente nos habla sobre estos temas, libros de Hayek, como les comento, de Mises, y bueno, pues mucha teoría que hay por ahí. Y bueno, pues me despido y muchas gracias por su tiempo.